Esta homilía llega a ustedes a través de Radio Claret América. El Instituto Bíblico Claretiano de las Américas presentan Poniendo el Evangelio en Práctica con el Padre Manuel Villalobos, un programa para aprender a amar a Dios sin miedo. Iniciamos. Muy buenos días, hermanos y hermanas que nos sintonizan en Radio Claret América y también en nuestras páginas oficiales de www.ibicla.org. Muchas gracias por participar con nosotros, por escucharnos, por estar atentos a nuestros cursos, que ya viene uno muy importante, los personajes del Adviento. ¿Cómo prepararnos para el nacimiento de Jesús? No deje que las preocupaciones, las enfermedades, las cosas que nos suceden, que nos pueden robar la paz, se apoderen de usted. Le invitamos a que se inscriba en nuestro curso en www.ibicla.org. Esta será una manera de ir preparando nuestro corazón para esta época del año donde una vez Dios nos invita a soñar que sí es posible vivir en paz, vivir en armonía, que sí es posible celebrar la vida a pesar de tanto sufrimiento. Así que ya lo sabe, hermanos y hermanas. Bueno, ya estamos casi también al fin del año litúrgico y por allí van a ir las lecturas con un lenguaje bastante difícil para la comunidad de hoy, ¿verdad? Para entenderlo, pero que para aquella gente ese lenguaje que nosotros conocemos como el género apocalíptico parece que les fascinó. Bueno, de eso vamos a hablar el día de hoy. Esta reflexión va a ser para el día domingo 13 de noviembre. Soy Manuel Villalobos Mendoza y bueno, qué alegría de verdad compartir con ustedes esta reflexión, este momento de gracia. Así que pónganse cómodos y abran su corazón a Dios. Domingo 13 de noviembre, el Evangelio está tomado de Lucas, del capítulo 21, del 5 al 19. En aquel tiempo, algunos ponderaban la belleza del templo por la calidad de la piedra y los esbotos. Jesús les dijo: esto que contemplan llegará un día en que no quedará piedra sobre piedra. Todo será destruido. Ellos le preguntaron: Maestro, ¿cuándo va a ser eso? ¿Y cuál será la señal de que todo eso está por suceder? Él contestó: Cuídense con que nadie les engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre diciendo: Yo soy. O bien, el momento está cerca, pero no vayan tras ellos. Cuando oigan noticias de guerras, de revoluciones, no tengan pánico, porque eso tiene que ocurrir primero, pero el fin no vendrá enseguida. Luego les dijo: se alzará pueblo contra pueblo, reino contra reino. Habrá grandes terremotos y en diversos países epidemias y hambre. Habrá también espantos y grandes signos en el cielo. Pero antes de todo eso, les echarán mano, los perseguirán, les entregarán a la sinagoga y a la cárcel y les harán compadecer ante reyes y gobernadores por causa mía. Así tendrán ustedes ocasión de dar testimonio. Hagan propósito de no preparar su defensa, porque yo les daré palabras y sabiduría a la que no podrán hacer frente ni contradecir ningún adversario de ustedes. Y hasta sus padres y parientes, hermanos y amigos les van a traicionar. Matarán a alguno de ustedes y todos les odiarán por causa mía. Pero ni un cabello de su cabeza perecerá. Con su perseverancia salvarán sus almas. Palabra de Dios. Bueno, hermanos y hermanas, de verdad que cuando uno escucha estos textos,
que han sido bien atrayentes. Hay gente que se está fascinada por saber cuándo se va a terminar el fin del mundo, por estar prediciendo, por poner fechas, por decir ya, ahora sí, ya viene. Y en cada época, en cada generación, en cada 100 años y especial en cada 1000 años, la gente se llena de fervor y piensa que ahora sí Dios va a eliminar este planeta, que Dios va a traer el caos, la guerra, la destrucción y que todo va a ser el llanto, la desesperación, que bueno, este lenguaje que lamentablemente ha sido muy mal interpretado, pues no tenía esta finalidad, de poner a la persona en una situación donde la destrucción, el caos, la guerra, todo esto iban a ser el final. Al contrario, esto iba a ser el proceso de una renovación, como ellos lo entendían. Bueno, este es el lenguaje apocalíptico. Fíjense, este género apocalíptico fue muy atractivo para la gente que escribió el Nuevo Testamento y también para algunos libros del Antiguo Testamento. Este género apocalíptico aparece con el libro del profeta Daniel, ¿verdad? Y ahí el profeta Daniel va a comenzar a hablar de imágenes, de símbolos, de las bestias, de un hijo del humano, va a comenzar a hablar de grandes señales en el cielo, y también los profetas van a comenzar, especialmente Zacarías por allí, parte de Ezequiel, se van a sentir muy atraídos para usar este tipo de género para decir en algún momento Dios va a intervenir dentro de la historia, y cuando Dios intervenga, cuando sea el tiempo de Dios, cuando sea la realidad de Dios, entonces la gente va a estar mejor. Pero para eso hay que hacer una limpia, ¿verdad? Bueno, en ese género apocalíptico se espera que Dios intervenga dentro de la historia y que de alguna manera regenere o que de alguna manera purifique los que son justos de los que son injustos, y va a haber estas imágenes, los del mundo, los que no son del mundo, los que son de arriba, los que son de abajo, los que son hijos de la luz, los que son hijos de las tinieblas. Va a haber estas imágenes para decir, una vez que Dios interviene, no puede haber término medio. O se es de Dios o no se es de Dios. Bueno, los evangelios tampoco podían dejar a un lado este género apocalíptico que floreció prácticamente, que dominó toda la literatura, no solamente bíblica, sino también la literatura extrabíblica, los libros apócrifos. Tenemos cantidad de libros apócrifos, tenemos libros del profeta o del patriarca Enoc, el libro de los jubileos, donde utiliza estas imágenes apocalípticas, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado porque este género, como les decía, pues se ha abusado demasiado. Y la gente ha puesto como mucho énfasis en la destrucción, en la calamidad, en la guerra, en el día, en la hora. No importa que la apocalíptica te diga que nadie sabe ni la hora ni el día, pero bueno, ¿quién no recuerda en el año 2000? ¿Dónde estaba usted en el año 2000? Hace 22 años, ¿verdad? Yo ya estaba trabajando con la Biblia, fíjense, ya desde el 2000 yo andaba con la Biblia. Tenemos una estación de radio popular aquí en Chicago. Y no había sábado, porque eran los sábados que teníamos la reflexión del Evangelio, que la gente no llamara, que cómo se iba a preparar para el fin del mundo, que si las velas, que si el agua, que si se iba a caer no sé qué, que si la sal. Y uno, por más que les explicaba que la vida iba a seguir, que todo iba a estar bien, que Dios no va a destruir este mundo,
que este mundo, esta creación es lo mejor que Dios nos pudo haber regalado. Por más de que uno se esfuerce en explicarles y decirles que este es un género apocalíptico, que no hay que tomar todo literalmente. Pero somos bien selectivos con la Biblia. Tomamos ciertas cosas que nos convienen literalmente y otras no las tomamos tan literalmente, ¿verdad? La gente quiere tomar esto literalmente, que ya está la guerra, que ya está el terremoto, que la hambruna, que no sé qué. Esto nos ha acompañado, a la peste ahora con la COVID. Bueno, esto nos ha acompañado por generación y por generación. Y de esto se aprovechan para meter miedo, para que te roben tu paz. Tantas cosas que nos suceden que la verdad que a veces uno dice, ay Dios mío, yo creo que sí, ahora sí ya vas a venir, ahora sí ya tu ira ya está descontrolado el Dios nuestro, ahora sí ya fue tanto pecado que ahora sí ya vas a exterminar a la humanidad. Ante todo está siempre el amor de Dios, la compasión de Dios. Y esto es lo que deberíamos de celebrar. Y les decía que a veces somos bastante selectivos, ¿verdad?, en tomar unos textos literalmente o enfatizarlos. Pero ¿por qué nadie se saque el ojo? ¿O por qué nadie se corta la mano? ¿Por qué nadie se corta el pie si la Biblia lo dice? Si tu ojo es ocasión de pecado, sácatelo. Si tu mano es ocasión de pecado. Vean cómo somos bastante hipócritas, ¿verdad?, a la hora de entender la Biblia. Con algunos sí queremos que sea así como nosotros nos lo imaginamos. Bueno, entonces este género apocalíptico, hermanos y hermanas, tenía la finalidad de decir, cuando Dios intervenga, una vez que Dios se haga presente, que sea el tiempo de Dios, entonces toda la humanidad vendrá a juicio. Y en un juicio, como una sala, se abre entre el Rey Supremo y entonces va a ser, ahora sí que la gran revelación, quién pertenece a quién, a qué reino se pertenece, ¿no? Entonces también, bueno, y antes del gran juicio, pues va a haber grandes señales, manifestaciones, teofanías, porque eso era como a la gente se podía comprender cómo era Dios, ¿verdad? Todo esto, hermanos y hermanas, nos tiene que ayudar a pensar, a decir, ¿cómo tú vas comprendiendo a Dios? A lo mejor que no ven en el terremoto, ni en el hambre, ni en los grandes signos que aparecen o que no aparecen en el cielo. ¿Cómo vas descubriendo su presencia en tu vida? A veces va a ser muy difícil si estás pasando momentos de dolor, de sufrimiento, calamidad, de problemas, un problema tras otro, se soluciona uno y ya viene otro, todavía no se soluciona el otro y ya nos aconteció otro. Y uno dice, Señor, danos un respiro, por favor. Déjanos primero procesar pérdidas, déjanos primero procesar a ver por qué de la enfermedad. Por eso es que he creado los miércoles este grupo de reflexión, de oración, para poder sanar, curar nuestras heridas. Si usted quiere participar, le invitamos a inscribirse en, ya lo sabe, www.ibicla.org, que tenemos, la única intención es sanar nuestra vida. Bueno, con toda esta introducción al género apocalíptico, para decirles en conclusión que no pueden tomar todo literalmente ni esperen que así va a suceder. Dios no va a terminar el mundo. Nosotros podemos terminar el mundo, la creación de Dios, si no lo cuidamos, pero Dios no. Bueno, entonces, lo primero que dice, que algunos ponderaban la belleza del templo. Primeramente, ¿quiénes serán algunos? No lo describe Lucas, pero anteriormente los que estaban conversando con Jesús previo a este versículo eran los discípulos. Y luego también más adelante le preguntan esos algunos, maestro. Entonces damos por hecho que algunos discípulos todavía están admirando la belleza del templo, por la calidad de las piedras y los esbotos. Entonces te da la razón por cuál es que les causa admiración a los discípulos de Jesús, por
la belleza del templo y la calidad de la piedra. Y efectivamente, el templo fue casi una maravilla del mundo antiguo, porque Herodes el Grande en el año 19 antes de Cristo, comenzó a expandir, a reconstruir el templo. Herodes realmente fue un gran visionario que quiso engrandecer, como tenía varias situaciones en contra de ellos, que los judíos casi nunca lo aceptaban porque pensaban que Herodes el Grande no era verdaderamente judío. Entonces él trató de ganárselos por un lado y también congraciarse con Roma. Herodes, el Grande, muy relacionado con Roma, fundó Cesarea Marítima en honor del César. Hizo grandes obras de arquitectura este hombre. Sí, al pueblo judío debe de estar agradecido por Herodes el Grande, que fue perverso, que fue maldito, que mató a medio mundo, cierto, pero también engrandeció a base de los grandes impuestos que les puso a la gente. Y entre esas obras arquitectónicas que hizo de gran belleza se encuentra la extensión del Templo de Jerusalén, que según Flavio Josefo verdaderamente era una obra de admiración. En las fachadas lo revistió de oro puro. Se dice que para que no se las palomas, los pichones, para que no con el excremento carcomieran o destruyeran la belleza de la piedra, puso agujas de oro, ¿verdad? Fíjense. Todo el mármol blanco era de verdad, el templo suscitaba admiración no solamente para los pobres campesinos de la Palestina del siglo I, como sería el caso de los discípulos de Jesús, sino para toda la gente, ¿verdad?, que venía a ver, para los judíos que vivían en la diáspora. Y también, también con el templo, recuerden que funciona como santuario, lugar del encuentro con la divinidad, pero también como banco, ¿verdad? Y le van a traer las ofrendas, los votos de la gente rica para seguir embelleciendo al templo. Esto en un plano meramente físico, pero el hecho de que que los discípulos de Jesús todavía estén con el templo, parece también que puede tener un sentido teológico. Estás todavía atado al templo cuando desde el punto de vista de Jesús el templo ya dejó de tener relevancia, aunque para Lucas debo de confesar y admitir que el templo juega un papel muy importante, ¿verdad? Es cierto que el templo es cueva de ladrones, que no es casa de oración y que Jesús purifica el templo, pero es en el templo donde se van a realizar toda la obra salvífica de Jesús después de la muerte de Jesús. Es donde va a venir el Espíritu, donde la comunidad va a ser revestida con el poder de lo alto, así que tiene esta doble finalidad, ¿no? Entonces, inmediatamente Jesús les dice a esta gente que están admirados, que están atados todavía a la teología del templo, como para decirles, ¿saben qué? Es un momento de separarse. Jesús les dijo, esto que ustedes contemplan llegará un día en que no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido. Imagínense la gente que escuche esto. Y regularmente cuando nosotros leemos los evangelios pensamos de que Jesús está profetizando que efectivamente se va a destruir el templo. Bueno, lamento contrariarlos. Cuando Jesús o cuando el evangelista le puso en boca de Jesús estas palabras, el templo ya había sido destruido. El templo se destruyó en el año 70 y los especialistas en Biblia creen que este evangelio se escribió en el año 80. Todavía estaba fresca la memoria de la destrucción del templo y este evento realmente sacudió a todo el pueblo palestinense, la destrucción del templo, porque no solamente simbolizaba el control absoluto de Roma, sino también simbolizaba de alguna manera
que Dios, el Dios poderoso, el Dios Yahvé, el Dios de los judíos, después de todo no era tan poderoso, había sido vencido, había sido profanado, había sido prácticamente sustituido por otro Dios más importante, como era el emperador, la figura del emperador que llegó incluso hasta el templo y que puso allí su imagen, ¿verdad? Entonces, en la mente de aquella gente, si el templo les daba identidad, de pronto se dan cuenta que se quedaron huérfanos. No hay dónde ir. Un sentido de orfandad también sucedió con la pandemia, cuando los templos se cerraron. La gente se sintió como que Dios nos ha abandonado. Dios ya no nos acompaña. Bueno, si tú tienes tu idea del Dios del templo y si el templo está cerrado, pues efectivamente vas a tener esta idea. Pero si tu idea de Dios es un Dios que es casero, que está contigo en tu casa, de un Dios que camina contigo, de un Dios que es migrante, de un Dios que va contigo a la oficina, al campo, de un Dios que también está en la fábrica, de un Dios cercano. Entonces tu idea de Dios puede ser más íntima, más personal, de un Dios que lo puedes encontrar en lo ordinario, que no necesitas fijarlo en el templo, en algún santuario, sino que tu Dios o tu relación con Dios puede ser cambiante, puede ser movible, ¿verdad? Entonces, esto hay que tener en cuenta para poder entender también esta idea del Evangelio. Entonces Jesús les dice que no quedará piedra sobre piedra. Fíjense que esta expresión es muy similar a una expresión que se encuentra dentro del libro de Segunda de Crónicas. En el Segundo de Crónicas también se dice que no va a quedar piedra sobre piedra, ¿verdad? Cuando entre el día que venga, el día de la gran batalla, que pronto va a suceder, ¿verdad? Y esta es una idea que también tenemos que tenerlo en cuenta porque viene del lenguaje apocalíptico. Ellos creen que cuando ya vaya a ser ahora sí el reinado de Dios, se va a tener que librar esta última batalla. Y en esta última batalla, pues Dios va a tener que salir victorioso, ¿verdad? Entonces no quedará piedra sobre piedra. Entonces todo volverá otra vez a reconstruirse. No a terminarse. Para poder entender este día tendríamos que ver a lo mejor ellos tenían esta idea de reciclar. Y cada vuelta dentro de la historia, la historia como lo entiende el pueblo de Israel y el mundo bíblico no es lineal como nosotros lo entendemos, sino más bien que es circular, es cíclica. Y en cada vuelta que se da el círculo, como que algo muere y algo continúa, ¿verdad? Se reciclan historias, se reciclan pensamientos. Hace como ya casi un año que ofrecí un curso del Apocalipsis. A lo mejor voy a volver a ofrecer este curso del Apocalipsis para la gente que esté interesada. Porque de verdad que es muy difícil tratar de explicar este texto sin ponerlo toda la apocalíptica en su contexto, ¿verdad? Así que la gente puede decir, ay, como que se está inventando estas cosas. Pero créanme, hermanos y hermanas, que este lenguaje requiere de otras herramientas para poder entenderle. Bueno, entonces, en el día que venga, ya esta idea había sido trabajada también. Días vendrán como un futuro apocalíptico. Eso lo encontramos en Lucas 17, 22, 25 y también en el 19, 48. Ya Lucas lo había de alguna manera anunciado. Días van a venir, ya está cerca, el reinado de Dios está cerca. Y estos son los signos del reino de Dios. El reino de Dios que cura, que sana, que come con pecadores, que ofrece salvación a todo mundo. Acuérdense los domingos anteriores que hemos estado viendo eso. Estas son las señales de que el reino de verdad está cerca. Pero ahora se va a poner de descubierto que no todas las personas se han alegrado o se han llenado de gozo, de alegría, por la presencia de este reino, especialmente a la gente que está bien acomodada, a los que se creen buenos, a los que se creen puros, a los que cumplen la ley, como que esta idea del reino no les hace mucha
mucha gracia. Entonces vendrán días y entonces va a comenzar la última batalla. Y el problema es cuándo va a suceder, cuál va a ser la señal, qué señal nos das. Y Jesús, fíjense, cuídense con que nadie les engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre, diciendo yo soy, o bien el momento está cerca. Estas son las voces proféticas que no hay que seguir. Estas son las voces proféticas de las cuales anuncian la destrucción de Jerusalén. Esto también se encontró, el historiador romano Flavio Josefo nos dice cómo durante la revuelta, sobre la primera revuelta judía, aparecieron personas que dijeron, yo soy el Mesías, yo voy a poder abrir, vengan, síganme, y se los llevó al desierto, este Mesías, y comenzó a decir, yo voy a volver a abrir otra vez las aguas del Jordán, y nada sucedió, o voy a hacer que se caigan otra vez las murallas de Jericó, y nada sucedió. O sea, en tiempos difíciles, en tiempos oscuros, en tiempos donde la gente está toda desorientada, siempre aparecen falsos mesías, falsos profetas, que dicen ser alguien cuando en realidad es gente que se aprovecha de la situación de las masas. Observen nuestras políticas latinoamericanas, siempre que hay caos, siempre que hay inestabilidad económica, siempre aparece por allí algún presidente con aires mesiánicos. Y bueno, la gente se cega, la gente le da su fidelidad, no importa lo que haga, lo que diga. Y bueno, esto nos pasa en México. Uno no puede hablar, ni criticar, ni decir nada en contra del presidente, porque 10,000 voces te comen. Entonces uno dice, bueno, a veces hay que decir lo que Jesús decía, por sus frutos los conocerán, ¿verdad? En fin, entonces como que ya había estos falsos profetas en el lenguaje en el movimiento apocalíptico, de personas que trataban de impresionar a otra gente con grandes signos. Jesús les dice, tengan cuidado, cuando alguien se proclame yo soy, nadie puede ser el yo soy. Ese le pertenece solamente a Dios. Y bueno, en el Evangelio de Juan le pertenece también a Jesús. El yo soy, el yo de Dios, ¿verdad? De su esencia divina. Entonces, hermanos y hermanas, ¿qué hacemos con los falsos profetas? Tengan cuidado, porque de verdad, créanme, no hay día, no hay mes, que aparecen falsos profetas. Yo tengo la verdad, yo estoy salvo, ya viene el fin del mundo, coopera, hermano. Yo y los de mi casa alabamos al Señor, y todos los demás van a quedar en tinieblas. Falsos mesías, falsos profetas, la gente que te está anunciando destrucción, condena, llamas, fuego, infierno, eternidad, falsos profetas. Toda la gente que trate de presentarte una imagen de un Dios guerrero, vengador, falsos profetas, no los sigas. Los que te están anunciando condena tras condena, no los sigas, no vayas tras ellos. Bueno, y si vas tras ellos, pues entonces después no nos culpes que no te lo advertimos, porque a la gente parece que le gusta ir tras las personas que los tratan mal. Los regañan, les gritan, los humillan, y ahí está la gente aplaudiéndoles. Yo digo, bueno, les acaban de llamar estúpidos y la gente casi les da las gracias por llamarme imbécil. Falsos profetas, pero tienen también a un pueblo sumiso, a un pueblo ciego. Y uno que se esfuerza a decirle, hermano y hermana, tú vales, tú tienes dignidad. No permitas que nadie te robe tu dignidad de ser hijo, de ser hija de Dios. No escuches lenguajes desde el púlpito que te condenen. Lo acusan con el obispo, lo acusan con el superior, y uno dice, ahora resulta que por vivir en verdad,
por tratar de ponerles el evangelio para que lo puedan entender estas criaturitas, ahora resulta que yo soy el hereje. Bueno, hermanos y hermanas, vivimos en una sociedad de verdad, una sociedad al revés, donde la mentira pasa por verdad, la verdad por mentira. Bueno, en fin. Entonces yo les estoy diciendo, cualquier persona que te venga a presentar un mensaje de miedo, de terror, de temor, eso no puede venir de Dios. No debe de venir de Dios. Y si tú quieres seguirlo, pues síguelo. Y si eso te hace feliz, qué bueno, hermano y hermana. De verdad, créeme que me alegraría si tú fueras feliz y decir, mira, he encontrado paz, vivo bien, soy mejor persona. Pero yo les veo todos tristes, todos amargados, todos desilusionados de la vida. Una religión que esclaviza no puede ser una religión de verdad, de libertad, no puede representar al verdadero Dios. Bueno, entonces aquí sería algo para estar platicando. No lo sigan, falsos profetas que se aprovechan de los tiempos que se están viviendo. Y fíjense después todas las ideas. Cuando oigan hablar de guerras, de revolución, no tengan pánico. Esto es el género apocalíptico. En el género apocalíptico se espera truenos, revoluciones. Acuérdense ustedes lo que pasó cuando Yahvé se presentó en el monte del Sinaí. Truenos, relámpagos, y la gente se llenó de miedo. Y es exactamente esta idea de que no tengan miedo. Esto se espera. O también aparece en el libro del Deuteronomio, no tengan miedo, Deuteronomio 31:6, cuando el pueblo va a ir a luchar contra el pueblo egipcio. No tengan miedo, Dios está con ustedes. No tengan miedo si hay terremotos, si hay guerras. Esto se espera dentro del género apocalíptico. No tengan miedo, es una palabra bien fuerte, no tengan pánico. En el griego es un verbo muy fuerte que se utiliza para decirle a la comunidad, ánimo, Dios está contigo. No importa qué te sucede, Dios no te va a abandonar. Y yo aquí es donde me agarro, hermanos y hermanas, de verdad, tantas cosas que me han pasado, tantas cosas que, bueno, no les cuento lo que me pasó el día de ayer porque casi que ya no estoy aquí con ustedes. Pero digo, Dios mío, no me va a vencer el miedo. Tú estás conmigo. No importa qué, yo confío en ti. Mi vida está en tus manos. Yo trato de hacer lo que tú quieres. Llevo tu gracia en vasijas de barro. Tengo 10,000 defectos, pero tengo la convicción y mi fe me lo dice de que a pesar de todo, tú me vas cuidando, tú me vas bendiciendo, tú me vas protegiendo y no debo de tener pánico, no debo de tener miedo. Es cierto que hay guerras, es cierto que hay revoluciones. Todo esto está en el lenguaje apocalíptico. Nación contra nación. No se angustien, no tengan pánico, acuérdense. Esto va a ser parte de lo que viene dentro del crecimiento discipular. Se va a alzar la nación contra la nación. Va a ser la nación contra nación. Todo esto tiene que pasar primero, hasta el final vendrá enseguida, todo lenguaje apocalíptico. Y toda esta idea, fíjense, en este libro, por ejemplo, en Zacarías, dice, aquí el día del Señor viene y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a las naciones para combatir contra Jerusalén y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Vean, Zacarías capítulo 14, ¿no? Y en todo esto es para decirles, este lenguaje es lo que se espera de las personas que utilizan el género apocalíptico. Así que, hermano y hermana, enumérame tus miedos, cuéntame tus problemas, ahí compártelo en el chat. Y a todos ellos te voy a decir, no tengas miedo, Dios está contigo. Puedes enumerar una letanía, una lista grande y enorme, y de todos Dios está contigo. No tengas miedo. No es fácil. Hay que saber distinguir a los falsos profetas. No es fácil, porque a veces el miedo nos puede traicionar, nos puede hacer dudar. Los problemas pueden hacer que perdamos la paz.
pero no hay que tener miedo, ¿verdad? Y también que va a haber la nación contra la nación, probablemente hace mención a la revuelta judía, a una de las 3 revueltas judías. La primera comenzó en el año 66, fíjense. En el año 66 mucha gente de los judíos, líderes, comenzaron a hacer guerrilla contra Roma. Querían librarse del yugo de la esclavitud, surgieron los falsos profetas que anunciaban liberación, que anunciaban que ellos eran los enviados de Dios. Y en el año 66 estas revueltas parece que no terminaban y comenzó crisis prácticamente de guerrillas en toda la parte de la Palestina del siglo I, y Roma envió sus legiones. En el año 70, Tito destruye el templo de Jerusalén, 666, fíjense cuánto tiempo duró solamente el templo completo, no duró mucho porque el templo siempre se estaba construyendo. Entonces en el 70 se destruye el templo completamente, se profana el templo, se ponen las imágenes del emperador y la gente se siente que Dios no está allí. Y desde el año 66 hasta el año 70, la presencia de las legiones romanas están allí muy fuertes en toda la Palestina. En el año 74, Tito prácticamente extermina a toda la guerrilla, le pone fin a las guerrillas, terminando con la parte de los que se habían refugiado en el Herodión, que había sido construido por Herodes, y en la parte especialmente de Masada. Y aprovecho para hacer el comercial. El próximo año nos vamos a Israel y uno de los lugares que a mí me gusta incluir es Masada, porque allí fue donde los judíos, los que luchaban por mantener a su tierra libre de la presencia romana, se refugiaron en esa montaña de Masada, en ese refugio, en esa fortaleza. Y bueno, las legiones de Tito solamente tuvieron que esperar, les cortaron el agua y allí esperando, los sitiaron, totalmente sitiados. Cuando vean a Jerusalén sitiada de un lado para el otro, bueno, todo esto sucedió así. Lucas está reportando lo que todo el mundo vio. Todavía está muy fresca esta memoria. Los sitiaron y bueno, ya después de meses no vieron movimiento, después de tiempo no vieron movimiento, cuando se dan cuenta todos se habían suicidado, porque prefirieron morir a ser esclavos del imperio. Entonces Masada es hasta el día de hoy como un símbolo de resistencia para el pueblo judío, para los judíos actuales, ¿verdad? Que muchos de ellos todavía la fortaleza tenía provisiones para algunos meses, tenía agua, pero prefirieron suicidarse antes de caer y ser prisioneros de Roma. Así que quedó en la memoria como un signo de resistencia. Entonces, toda esta idea de guerra con nación contra nación probablemente se refiere a la idea de las guerras que se hicieron contra Roma, ¿verdad? Las revueltas contra Roma. Y también es muy similar, les decía, el lenguaje de Segunda de Crónicas del capítulo 15 al 6. Fíjense en lo que dice. En Segundo de Crónicas, capítulo 15, 6, solamente les estoy leyendo para que comparen de que realmente el evangelista está reciclando historias que ya lo habían dicho otros. Dice: en aquellos tiempos no habrá paz para las personas, sino grandes terrores sobre todos los habitantes de los países. Versículo 6. Chocará pueblo contra pueblo y ciudad contra ciudad, porque Dios las conturbará con toda suerte de aflicciones. Y luego dice: ustedes pues esfuércense y no se debiliten, porque sus obras tendrán recompensa. Fíjense cómo el lenguaje apocalíptico también está usado aquí en el libro de Crónicas, capítulo 15, versículo 6, ¿no? Y los terremotos y las plagas de que se hablan, al igual que las hambrunas que se anuncian en el día del Señor, son las que se anunciaban también dentro del género apocalíptico. Esto se espera
Esto se espera, por ejemplo, en Zacarías capítulo 14, versículo 15. Fíjense lo que dice. Así también será la plaga de los caballos, de los mulos, de los camellos, de los asnos y de todas las bestias que estuvieron en aquellos campamentos. Dios va a herir a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies y se consumirán en cuencas sus ojos y la lengua se le deshará en su boca. Fíjense todas las cosas que van a suceder en el día del Señor. También en Ezequiel 38:19. Y recuerden otra de las grandes motivos que tenemos en los terremotos, que también representan la teofanía de Dios. Es en el terremoto donde Dios se manifiesta. Y en vez de que les dé miedo, la presencia de Dios nos debería de dar alegría, ¿verdad? Que se manifieste, que diga, verdaderamente nuestro Dios existe. Y bueno, en la teofanía de Ezequiel 3:12-13, también el hambre, la hambruna, también se asocia en el lenguaje apocalíptico con la idea del castigo, como consecuencia de haber elegido mal. El pueblo se rebela contra Dios, se va con otros dioses, entonces no solamente se hace daño él, corta la relación con su creador y también le trae a la madre tierra calamidad y más calamidad. Esto lo pueden ver ustedes en el profeta Amós, en el capítulo 8:11, en Isaías 14:30, en Ezequiel 36:29-30. Bueno, no sé si les sirva de algo que les esté dando estas citas. No sé si alguien de verdad esté cotejando o vaya a buscar su Biblia para ver, pero allí, cuando les doy las citas, lo hago con la finalidad de que sepan de que estas historias no se las inventó Lucas en este caso, sino que está reciclando un pensamiento. Y después viene la idea de que los van a entregar. Y esto los van a entregar ante las sinagogas y los meterán a la cárcel, van a comparecer ante reyes, a gobernantes. Esto es lo que le estaba sucediendo a la gente ya, a los que estaban profesando el nombre de Jesús. No es algo que va a venir. Esto es lo que la comunidad de Lucas está experimentando. Y fíjense, la misma manera de que Jesús fue entregado, la entrega de Jesús es el destino, el destino de Jesús fue su entrega, su muerte, que se anunció en el 9:44, en el 18:32 del Evangelio de Lucas. Ahora ese va a ser también el destino de los creyentes, de toda gente que cree en Jesús va a tener que estar dispuesta a correr la misma suerte. Si Jesús el justo, el Hijo amado de Dios, corrió la suerte de ser prácticamente asesinado, de ser entregado ante los sumos sacerdotes, ante el Sanedrín, ante el poder civil, bueno, a esa misma suerte se va a someter ahora los que creen en él. Y esa entrega, esos momentos difíciles, le va a dar a la persona la oportunidad de decir, sí, yo soy de Jesús. Ese momento, cuando viene la entrega, cuando te entreguen ante las autoridades, ante la sinagoga, ante el Sanedrín o ante los reyes de la tierra, la persona creyente va a tener la oportunidad de dar testimonio, de ser mártir. Testimonio viene de la palabra de mártir, martureo. Entonces, a veces la gente, cuando dice, voy a dar mi testimonio, especialmente en los grupos de renovación carismática, que es donde yo he escuchado, que voy a dar mi testimonio, y es que, hermano, que yo no podía abrir la ventana y no podía, pero milagrosamente como que vino como un airecito, como que sentí la ventana se abrió. Bueno, ese no es testimonio, ese es chisme. Y tantos chismes que pasan por testimonio. No. El testimonio es aquel que está dispuesto a dar la vida. ¿Quieres dar tu testimonio? ¿Estás dispuesta a dar la vida como Jesús?
¿Estás dispuesto que a pesar de tanta calamidad, sufrimiento, seas capaz de experimentar que Dios está contigo? Vas a tener la oportunidad de ser mártir, pero mártir no porque tú andes buscando el martirio, no porque tú digas, a ver, ahí les voy, crucifíquenme, mátenme, busco el mal. No, eso se llama masoquismo y eso hay que tratarlo con el psiquiatra. La persona que por causa del reino es llevada ante el tribunal o que hay divisiones en la familia, que hay problemas, que van a estar 2 contra 3, 3 contra 2, y a pesar de todo se mantiene firme en sus valores del reino, esa es la persona que es mártir. No, yo no busco los problemas, no, yo no quiero problemas, yo no quiero dificultades. Pero si por anunciar, por ser fiel a la palabra de Dios me vienen las dificultades, ese es otro cantar. Una persona que busca el dolor por el dolor es una persona enferma. Pero una persona que asume el dolor por causa del reino con la esperanza de liberación, entonces es la persona que está tomando el momento de dar testimonio por causa de Jesús, ¿no? Entonces, y la certeza final, con todas las dificultades, fíjense, ni un cabello, tan solo ningún cabello, una exageración de Jesús, ¿verdad? Pero esto es para decirles, su vida está en mis manos. Y esta es la fe que me mantiene, a mí por lo menos, hermano y hermana. Esta es la confianza que me hace sentir de que a pesar de tantas dificultades, tantos momentos difíciles que estoy viviendo, de verdad, o que personas que yo quiero mucho están viviendo y que quisiera que lo entendieran también como yo lo entiendo, que al final nuestra vida está en las manos de Dios. Y que Dios no es un Dios cruel, Dios nos cuida, Dios nos protege. Si Dios se preocupa por el pelo de la cabeza, se va a preocupar por mis ojos, por mis labios, por mi boca, por mi corazón, por todo mi ser. Dios se preocupa por todo tu ser. Hermano y hermana, se me acabó el tiempo. Un evangelio bien complicado, de verdad. Espero no haberlos confundido. Y disculpen de verdad, porque esto es es un gran reto hacer que este evangelio de alguna manera encontrarle la buena noticia, porque si es más fácil decirles, sí, ya viene el fin del mundo, ya se va a acabar mañana, miren la guerra en Ucrania, vienen las hambres acá, miren, no, todo el mundo va a decir, ay, sí, cierto, ya mañana nos vamos con el Señor, pero no, nadie sabe ni la hora ni el día. Si ustedes quieren saber exactamente la hora y el día, les invito a que el miércoles me acompañen en la reflexión que tenemos a las 7 de la tarde. Inscríbanse en www.ibicla.org. También aprovechen y inscríbanse para nuestro curso que vamos a tener sobre los personajes bíblicos del Adviento. Vamos a reflexionar estos personajes, vamos a enamorarnos de Juan el Bautista, de los pastorcitos, de las profecías de Isaías, de que el lobo va a andar de compadre con la oveja, bueno, la osa con la vaca, el niño cuidando a la víbora, metiéndole la mano al escondrijo de la Speed, y que todo va a estar en armonía. Imagínense, canciones bellas, de verdad, pensamientos hermosos. Inscríbanse y no se van a arrepentir. Gracias y recuerden de sintonizarnos en www.ibicla.org. Los invitamos a escuchar más programas de crecimiento espiritual y emocional en radioclaretamerica.com y a seguir en YouTube a la Escuela Bíblica Claretiana de las Américas. Visite ibicla.org.